You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y veníamos en esta oportunidad conversando la semana pasada en este espacio sobre un programa al que titulamos Narcotráfico y Consumo, teniendo en cuenta que es un tema pendiente de nuestra sociedad, no solamente sudamericana, sino occidental. En Argentina, nuestros jóvenes de 16 años, a partir de los 16, van a votar el 13 de agosto en las PASO y más adelante en las definitivas. La verdad es que a los 16 años uno a veces piensa en otras cosas, está atareado por otras cuestiones, estamos en la segunda mitad del año, hay que rendir exámenes, pero chicos, ustedes van a decidir también el destino de Argentina si se ocupan sobre algunos temas puntuales. Yo hoy tomé en otras oportunidades, tomamos, junto con otros colegas, el tema de la depresión como algo masivo. Me parecía muy interesante el tema del consumo y por eso la semana pasada pusimos para consideración de ustedes cuáles son los efectos que tiene el síndrome de abstinencia de las drogas que se consumen frecuentemente en Salta y también la actividad que ha tenido la justicia en relación al narcotráfico. Todo esto está en internet, en nuestro sitio, Micro Nuevas Miradas. Así que el objetivo es, de alguna manera, que ustedes puedan ocuparse de las circunstancias que van a tener que ver con su calidad de vida mañana. A los 16 años uno elige si prefiere contactarse con la vida a través tal vez de un deporte o de reuniones que representen una felicidad para ustedes por el tipo de amigos, pero también en esos mismos lugares, y a veces uno va a una fiesta en donde inocentemente consume algo y continúa por el efecto ficticio de felicidad que produce y después paga las consecuencias que fueron enumeradas en este espacio la semana pasada y a la que pueden acceder ustedes por internet a nuestro sitio de Facebook, Micro Nuevas Miradas, y también al sitio de YouTube o a la página www.nuevasmiradas.com. Este y otros temas con un panel de lujo, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con ellos. Nos acompaña Oscar Guillén, que se suma al grupo. Gracias por la invitación, Estela. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, gracias por venir. Gracias. Él, especialista en derechos humanos y también derecho penal, me parecía una visita importantísima porque precisamente nos acompaña Martín Teruel, colega, que hoy representa a la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud Pública, y mi amiga y colega Silvia Robles, que no nos abandona en el espacio. Gracias. Casi viene con la almohada hoy, ¿eh? Bueno, decía que este tema amplio en el que la semana pasada acordamos en que en realidad en Salta lo que más se ve es el consumo de alcohol y también el consumo de pasta base, con todas las consecuencias que esto tiene en el lazo social. Y Martín quedó con una propuesta en el aire que son las asignaturas pendientes que tendría tal vez la Secretaría y que sería esperable una política pública en la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Más allá de cuál sea el representante que gane las elecciones, porque eso del lado del ciudadano genera un lazo de confianza. Exactamente. Y permite una continuidad en una tarea que no puede ser espasmódica, que no puede ser episódica. La prevención, si hablamos de prevención, no es... Vos decías que estaban haciendo prevención en los barrios y que
Sería muy lindo que puedas abrir un poco el modus operandi. Sí. Sí, y tiene que ver esto cuando yo decía que hay muchas cosas por hacer, que se pueden tomar incluso como asignaturas pendientes, no porque no se hagan, sino porque hay que hacer más, Claro. Pero que también tienen que ver con, yo no sé si es presuntuoso decir un cambio de paradigma, pero sí creo que en esta última década han habido como muchos movimientos bisagra en la visión sobre el problema, no solamente en el país, en el mundo entero. En el país, por ejemplo, lo que coincidimos, los que participamos del Consejo Federal de Drogas, donde están representadas todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires, es que el abordaje, digamos, el desafío de este momento es el abordaje de base comunitaria. Hay provincias donde todavía prácticamente no hay instituciones públicas para la atención de las personas que tienen consumos problemáticos. En nuestra provincia sí tenemos instituciones públicas, creemos que hay una respuesta que es adecuada a la demanda que existe de tratamiento, pero vemos también que hay mucha gente que no acude a pedir ayuda, que hay mucha gente que no llega a acceder a un servicio de tratamiento, y que esa gente hay que acercársele. Claro. A esos colectivos, a los chicos que están en los barrios, a aquellas personas que, por lo que hablábamos la semana pasada, quizá no pueden ser suficientemente amparados por el entorno del hogar. Me pareció muy interesante cuando te invité este comentario que hiciste en relación a un centro de consulta familiar. Sí. Porque esto de poder sintomatizar el consumo, que acá nosotros lo entendemos como, bueno, darte cuenta que eso te hace mal y poder frenarla, que es el nombre de la toxicomanía, significante reciente, porque no existió todo el tiempo el término. Pero bueno, es algo patológico, porque drogas también, imagínense que ahora tenemos un laboratorio que en Córdoba, con todos los efectos medicinales que tiene la marihuana para ciertos casos, convulsiones, porque tiene, bueno, poder, digamos, nombrar lo que te hace mal como enfermedad no es una tarea fácil. Entonces, este comentario que hiciste vos en relación al centro de consulta, que suele ser para la familia, porque el que está mal ya no pide ayuda, simplemente consume. Me parece importante esto de que sea una política que se continúe, porque esto de atender a la singularidad del niño, del adolescente, ir hacia los barrios y también al que viene a consultar, porque cada chico que consume, cada chica o niña que se fuga del hogar, cada chica que se embaraza y es adolescente, es una particularidad. El síntoma que están mostrando, este síntoma que en realidad lo lleva hacia lo peor de su vida, es un síntoma que le está sirviendo para algo. O sea, ese síntoma en ese momento le sirve casi como una inclusión social. Digamos, es la peor manera de incluirse, pero es que no es que están fuera ellos, es una manera de incluirse en lo social. A veces, formar parte de una banda es una manera de no quedar afuera. Entonces no se identifican al líder o a las características del líder, sino es la forma de estar en un grupo, y el temor de ello, lo que los angustia, es quedar fuera de ese grupo. Entonces ese síntoma es importante, uno por uno, esta singularidad que debe atender las instituciones, porque eso hace que cada chico pueda salir de esa adolescencia terrible por la que está pasando y poder arreglarse en adelante con su vida. Vamos con Oscar, que nos hable sobre las obligaciones de los estados desde el punto de vista de a qué tiene derecho un ciudadano, y también, obviamente, cuáles son sus deberes. Es un ámbito puntual. Hemos tocado, digamos, podríamos decir dentro del Estado lo que es la salud pública, ¿verdad? Salud pública en la que uno también hace lo que puede con estos cambios que tiene el malestar en el mundo, ¿sí? Pero el hecho de que cambie el malestar en el mundo no significa que los estados no sean responsables. Tiene que darle igualdad de oportunidades y otras formas de inclusión que no sean solamente la que acaba de nombrar Silvia. Poder incluirse por la vía de lo peor sería consumiendo. ¿Qué opinas vos? Claro, bueno, es un capítulo
es bastante difícil y arduo de desarrollar, ¿no? Porque lo que primero intentó el Movimiento Universal de Derechos Humanos es disciplinarlo al Estado prohibiéndole ciertas cosas. Que no me detenga, que no me torture, que me dé un juez imparcial, que tener derecho a un proceso, una defensa. Fueron todos comportamientos negativos del Estado. No hagas esto, no hagas lo otro. Fue una gran conquista en realidad, como lo fue oponerle al monarca una serie de derechos de parte de quien antes no tenía ningún derecho, digamos, ¿no? Los súbditos. Con el devenir de los tiempos vemos que eso no alcanza, entonces empezamos a pedirle comportamientos positivos al Estado. No basta con que no me tortures o no me sometas a procesos arbitrarios, sino que además me tenés que garantizar condiciones de vida dignas. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna. Y esto es un gran problema en el mundo hoy, porque se discute si es posible que podamos llevar a tribunales, así como condenamos a un Estado por haber torturado o privado de su libertad a una persona, se lo pueda condenar a que el Estado me dé esas condiciones de vida saludables, seguras, trabajo, previsión social y demás. Y acá, bueno, lo de siempre, digamos, las enormes necesidades y las pocas posibilidades de los Estados. Yo creo que con el tiempo esto se va a ir logrando porque es un progreso de la humanidad. Claro. El movimiento de derechos humanos tiende a la universalidad y en cuanto sea posible y aceptable por todos que tenemos un derecho que podemos hacerlo cumplir por la fuerza ante la justicia a la salud mental, a la salud física, el derecho a tener un tratamiento adecuado a una patología, yo creo que bueno, vamos a estar en un mundo mucho mejor, pero este tránsito no va a ser tan fácil y ni creo que tenga pronta concreción. Es el desafío que tenemos, digamos, en nuestro movimiento, que me incluyo humildemente, porque en realidad los hacedores de estas cosas vienen de muy atrás y se trata de sufrimiento humano, que ha sido el motor de las conquistas en materia de derechos humanos, pero hoy se tiende a esto. No alcanza con que el Estado no se porte mal. Queremos que se porte bien, positivamente. ¿Sabes que en esta que es tu materia, la nuestra puede ser los efectos del consumo y de alguna manera es como que nos resulta habitual hablar del sufrimiento porque de eso se trata nuestra profesión. Pero me parece muy interesante. Primero, fíjate que cuál es el blanco que tiene generalmente, cuál es el objeto de aquel que trafica con la droga. Los adolescentes, que son los más vulnerables. Punto número 1, son los que van a votación. Y es la mayor población que tiene la República Argentina. Segundo, hay casos de países como China que se han perdido por el consumo del opio. La mejor forma de quitarle a un ciudadano su poder tenerse a sí mismo es mediante el consumo y hacerlo masivo. No hay que ser ingenuos en esta historia. También se avanza sobre los territorios, porque a veces nuestra profesión nos limita, porque empezamos con el tema de la pulsión de muerte, que existe, con la pulsión de vida, bla, bla, pero también existe la corrupción, y la corrupción a veces tiene ciertos nichos que son más vulnerables que otros. Y hay historias para contar de países que nosotros tal vez acá no las tenemos con tanta presencia como la tenés vos en tu profesión. Sí, bueno, yo creo que hay condiciones políticas y condiciones estructurales políticas dentro de las cuales es posible una mayor satisfacción de los derechos que en otras. Es muy probable que en un Estado democrático de derechos se violen derechos humanos, algunos. Ahora, en las dictaduras seguro que se violan todos los derechos humanos. Entonces, no es ya hoy discutible ni dudoso de que el esquema que tenemos que marchar es un esquema un Estado de Derecho, democrático en lo posible, con tolerancia, y dentro de ese ámbito, bueno, es posible el desarrollo de la persona humana y su dignidad, que es lo que hay que poner en el centro de la escena acá. Porque cuando hay dictaduras típicas, como las antiguas dictaduras africanas, las nuestras, que también han sido bastante tenebrosas, pero hay otro tipo de regímenes políticos que se arropan de democracias y son finalmente unas dictaduras solapadas, ¿no? Y es muy difícil en eso me parece muy interesante, y lo hemos vivido recientemente. Sí, bueno, un ejemplo típico que se da en todo el mundo, a veces Latinoamérica tiene esta mala suerte de que acuñamos cosas muy raras
y el resto del mundo las estudia, fue el sistema de Fujimori, que accedió a la presidencia y anuló el parlamento, era democráticamente elegido, pero era una dictadura que no tenía parlamento ni control, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? En las dictaduras no vamos a tener libertades públicas, no vamos a tener representaciones gremiales, no va a haber prensa libre. En ese esquema, en esa atmósfera, es muy difícil que podamos plantear estos temas. Entonces, un requisito necesario para el progreso de la dignidad humana es un Estado democrático de derecho. Hay algunos que dicen que no hace falta que sea democrático, ¿no? Que podría ser aristocrático. No es la posición mayoritaria, pero no queda duda de que cuando el Estado se expande, se reducen las libertades públicas. Y a la inversa, cuando hay más libertades públicas, tenemos un Estado menos avasallador, ¿no? De derechos individuales. No, porque me parece que también este tema del consumo hay que poder situar dónde estamos hablando de estas dos circunstancias, narcotráfico y consumo. Estamos hablando en Salta, República Argentina, en donde algunos países pueden responder para neutralizar el efecto nocivo y para regular el consumo de determinada manera, y hay otros lugares donde tal vez no están dadas las condiciones porque estamos presenciando situaciones en donde, desde mi punto de vista particular, deja mucho que desear, por ejemplo, la respuesta en tiempo y forma de la justicia. Sí. ¿Qué decir de situaciones como esta, en donde además todo el mundo sabe que el narcotráfico maneja mucho dinero y que va de la mano de la trata de personas, y que Sudamérica es el blanco, precisamente la proveedora, consumidas las chicas, chicos, etcétera, en Europa y en distintos países del mundo, pero especialmente en Europa. Entonces, creo que tiene otras puntas esto, no es una situación puntual donde uno solamente está hablando del consumo adolescente, sino en dónde, cómo y cómo puede responder el Estado, la República Argentina, en este momento, aquí y ahora. Dicho sea de paso, con Martín quedó una pregunta que al final creo que no la pudimos cerrar. ¿Qué harías desde la Secretaría de Adicciones? ¿Qué te gustaría que el próximo gobierno provea para que esto tenga una continuidad en tu trabajo diario? En relación a eso, nosotros estamos trabajando desde el año pasado y espero que podamos terminar pronto junto al Consejo Económico Social en un plan provincial de reducción de la demanda de drogas, es decir, hablando en buen criollo, es un plan para la prevención y el tratamiento de los consumos, y para que ese plan sea incluido en el proyecto que la provincia tiene hacia el año 2030 y del que han participado distintos sectores. Dentro de esa línea de continuidad, digamos, yo lo que creo es que, por un lado, hay dos grandes desafíos. Si uno piensa que uno de los ejes de este abordaje tiene que ver con prevenir, con intentar que menores porcentajes de la población se inicien en el consumo de drogas, e incluso pensar que como hay gente que de todas maneras va a consumir drogas, intentar también que se retarde la edad de inicio por las incidencias que esto tiene sobre la salud, sobre el desarrollo, sobre la posibilidad de regular o de tener ciertos controles personales, subjetivos, digo. Entonces, la prevención como un desafío de trabajo base comunitaria, decíamos, es decir, con presencia de proyectos y programas que funcionen en el ámbito barrial y que principalmente favorezcan la integración, esto que ya lo hablábamos también la semana pasada, de establecer lazo, de poder sentirse parte de un colectivo, de poder compartir un proyecto de vida con otros. Y nada más. Y en términos de asistencia, yo creo que el gran desafío es que las redes de los programas de tratamiento sean verdaderas redes del sistema de salud pública. Que esto es una discusión que también se da en el mundo entero y que Naciones Unidas está pidiendo a los estados que de una vez por todas la problemática de las adicciones sea entendida como un problema de salud pública. Y esto no es un dato menor, porque nosotros estamos trabajando con los hospitales actualmente, con los hospitales de la provincia, y lo primero que te dice cualquier profesional que trabaje en un hospital es el pavoroso subregistro que hay de los cuadros de consumo.
Porque Claro. una persona que se intoxicó puede ingresar por un politraumatismo, porque Claro. se accidentó, porque fue herido en una riña, y el consumo queda invisibilizado en el registro. Y de alguna manera, me acuerdo que en una investigación vimos que en emergencias de San Bernardo, después los médicos eran citados a las 11 de la mañana a declarar a la justicia, entonces preferían poner directamente politraumatismo porque esto los implicaba en un proceso judicial y no están con tiempo para eso, sino estamos permanentemente respondiendo a las urgencias. No era una cuestión de no querer hacerlo, era de no poder responder a estas citas que hacía la justicia en el horario de trabajo cuando estaban operando. Entonces, como vos decís, no está registrado el consumo fehacientemente, entran como un politraumatismo, con cualquier nombre. De cualquier manera, vos sabés que en este espacio, hablando de lo que sería la educación, porque cuando iniciamos el programa la semana pasada, Martín trajo a esta mesa la conversación y la punta del iceberg, el fracaso escolar, que me pareció interesantísimo, porque es la escuela hoy, y no solamente esto pasa en la República Argentina, en el mundo, la escuela hace las veces realmente de familia y de todo proveedor, y se espera de ella cosas que son prácticamente imposibles, pero que deberían con el tiempo llegar a serlo, porque así está planteada la cuestión. Entonces me parece que este programa que tiene la provincia tal vez podría ingresar con capacitaciones que sean absolutamente oportunas para que el equipo pueda reforzar esta línea de inclusión que tiene la escuela y este niño no caer como objeto del consumo fuera de la institución escolar. La familia nuclear, todo el mundo sabe, esto fue cambiando, es vía de desaparición. Entonces, a donde el chico se siente mirado es precisamente en la escuela. La familia puede desaparecer o puede estar, digamos, en un momento de decadencia, pero está la cultura y está la civilización y está esto que el chico tiene que ingresar a la cultura, ya sea por medio de la escuela, por medio de la familia, por medio de las instituciones, y eso hace que el chico pueda elegir a partir de eso. Entonces, es eso, no todos van a poder estudiar y no todos, ¿no es cierto?, van a poder trabajar, porque hay una minoría, digamos, de niños, de los que consumen, por ejemplo, de los que se fugan, hay una minoría que es de mucha fragilidad de estructura. Entonces, pero esa minoría, por eso es que decíamos, digamos, de ir a un 1 por 1 de esos chicos, porque esa minoría que no va a poder estudiar o no va a poder trabajar, tiene que ser digamos, cuidada y amparada por el Estado de otra manera. Pero generalmente el grupo más grande de los adolescentes, cuando entra a la cultura, cuando se entusiasma, digamos, por el deporte, por lo que es la educación, comienza, digamos, empieza a arreglarse con su vida. Claro. Pero ese pequeño sector que son, digamos, la psicosis, que no hay que tenerle miedo, sino que, porque las psicosis se estabilizan, que son muchos de los chicos que consumen también, entonces ese sector hay que ocuparse de otro modo, darle otro lugar para estabilizarlo. Nos quedan unos minutitos, 2 de conclusión. Martín, Oscar, de ustedes. No podemos compartir tu opinión. El sistema educativo en general se ha convertido en... Todo el mundo espera más de lo que puede dar, desgraciadamente, y estamos en una situación de crisis, yo diría de época, incluso, que hay muchos valores que antes no se discutían y hoy están en tela de juicio en todo el mundo. Y bueno, la apuesta yo creo que esencial del Estado debe estar en el sistema educativo. Normalmente los mayores y mejores operadores de derechos humanos son los docentes, son la gente que hace bien las cosas son los mejores psicólogos, también he de decirte que yo he descubierto que digamos, a veces se pretende que haya un gran juicio, un gran juez y un gran jurado, y las cosas más simples, donde se cumplen las cosas naturalmente, es lo mejor que podemos hacer y propiciar eso, ¿no? Y no llegar ya a un chico que está fuera del sistema, que ya cayó en la adición, que fue excluido y son miles de caídos del contrato social, ¿no? De modo que a veces los abogados no somos los más adecuados para marcar la metodología
y llegamos cuando ya es tarde. El derecho penal llega cuando ya se produjo una lesión, algún bien importante, digamos, socialmente reputado importante. Así que yo creo que hay que volcar todos los esfuerzos políticos, sociales, hacia el sistema educativo y formativo, ¿no? Martín, tu cierre, el cierre a cargo tuyo. Qué responsabilidad. No, muy breve, un poco tratando de justamente cerrar un poco lo que yo venía planteando. Decir que en el mundo actual los organismos internacionales ya no discuten que la noción de política pública no es sinónimo de acción de gobierno solamente, sino que para que verdaderamente exista una política pública debe ser inclusiva y participativa de todos los sectores de la comunidad. Nosotros el plan provincial en relación a drogas lo estamos trabajando de esa manera, donde se han sentado en la mesa a hacer aportes hasta los mismos usuarios de los programas, los pacientes, las personas que se drogan. Y creo que como este programa también estamos transmitiéndole cosas a nuestros jóvenes, creo que es ese un desafío también, un desafío que tenemos los que circunstancialmente estamos en un cargo de la gestión pública, pero un desafío de los jóvenes de cada vez bregar más para incluirse ellos mismos en el diseño de política. Y política pública no es una cuestión de la academia o de los especialistas, sino definir qué problemas concretos tiene la gente y qué soluciones concretas hay para eso. Y la mejor manera de llegar a ese punto es con la participación ciudadana. Y la responsabilidad de ellos mismos. Chicos, para ustedes, muchas gracias por acompañarnos, Silvia, por tu presencia. Encantado, Martín. muchísimas gracias. Y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.